Hoy te voy a mostrar rápidamente cómo hacer que tu tiempo rinda. Cómo lograr ser más productivo, más productiva en tu trabajo, en tus estudios, en tu vida cotidiana, lo que sea que hagas. Al final del día todos tenemos una serie de tareas, una serie de responsabilidades, de cosas que tenemos que hacer y queremos hacerlas lo más rápido posible para tener más tiempo libre o descansar mejor o poder aprovechar el tiempo que esas tareas nos consumen en otras cosas. Bueno, vamos a ver cómo lograrlo. Para ver cómo ser altamente productivo, nos vamos a basar en lo que se conoce como ley de Pareto, también muy nombrada como ley 80-20. ¿Por qué? Porque el 80% de los resultados deviene o se logra del 20% de lo que se hace. Si se hace el 20% más importante. Esto no es para tomarlo como una ley o regla matemática absoluta, sino que lo que nos viene a decir es cómo se distribuyen los resultados. Nos marca la tendencia. Por tanto, si nosotros logramos enfocarnos y hacer lo más importante de todo lo que sea que tengamos que hacer, es de donde viene la mayor cantidad de resultados. Por tanto, no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Eso lo dice todo el mundo, pero ahora tenemos que ver cómo hacerlo. El primer punto para lograr esto es priorizar, determinar justamente cuál es ese 20% más importante. Vamos a suponer que tenemos una lista de tareas, como puede ser responder mails, realizar llamadas de ventas, hacer soporte a clientes, hacer seguimientos, enviar propuestas a prospectos, escribir artículos de un blog, publicar en redes sociales, escribir guiones de videos, atender reuniones y buscar redes de contacto. Supongamos que esas son las tareas del día de esta persona. Esto se puede aplicar, como ya dije, para el trabajo, se puede aplicar para el estudio y para la vida cotidiana, para el día a día. En este ejemplo, yo lo voy a hacer más como un ejemplo de emprendimiento o de oficina, pero la idea te va a quedar súper clara y eso es lo que quiero que te lleves. Y acá empieza el primer pero. La gente dice, pero sentarme a hacer una lista de tareas ya es muy trabajoso, ya lleva tiempo, ya estoy perdiendo tiempo en eso, entonces mejor me pongo a hacer las cosas antes que estar haciendo la lista o priorizando. Yo mismo he caído en eso 1000 veces, sabiendo que funciona. Pero acá está la clave. Si lo haces, el rédito que te da es mucho mayor al tiempo que invertiste en hacer esta planificación, en hacer esta priorización. Ponelo a prueba, es muy simple. Teniendo la lista entonces, yo la voy a mirar para priorizarla y me voy a preguntar si solo pudiera elegir una de todas esas tareas que tengo allí, ¿cuál sería? De pronto son todas importantes, pero haz el ejercicio. Si solo podés elegir una, nada más, y solo podés hacer esa, ¿cuál sería? Supongamos que en este caso es responder mails. Esa es la tarea número 1. Ahora repetimos, hacemos una iteración con el resto de la lista. Miro la lista y me pregunto, si solo pudiera hacer una de esas tareas, ¿cuál sería? Supongamos que es hacer soporte a clientes. Ahora de nuevo, si solo pudiera elegir una, ¿cuál sería? Enviar propuestas a prospectos y así la lista se va vaciando y voy teniendo la prioridad. Por supuesto que acá entra en juego el criterio. El preguntarte si solo puedo hacer una de todas las que tengo, sabiendo que son todas importantes, te obliga a ponderar realmente lo que es importante. Te obliga a tenerlo en cuenta. Porque obviamente que dada la misma lista, otra persona te puede hacer una priorización totalmente distinta. Porque todos tenemos criterios diferentes de lo que es o no es importante, urgente y demás. Pero la idea es esa. Esa pregunta te ayuda a que más o menos se encauce de esa manera. Obviamente que el criterio se entrena. Entonces en este ejemplo tenemos 10 tareas. El 20% son 2. Los mayores resultados, en este ejemplo, devienen de ejecutar esas 2 tareas primordiales, que en este caso serían responder mails y hacer soporte a clientes, porque así fueron ponderadas, porque se supone que eso es lo más importante para este proyecto o lo que sea que la persona esté haciendo. Entonces, yo hago el 20% de todo lo que tengo que hacer y de ahí sale el 80% de los resultados.
Esa es la clave de esta ley de Pareto, de la ley 80-20. Priorizo y después me enfoco en ejecutar las tareas en el orden en que yo mismo definí esa priorización. Me puedo equivocar en el criterio y eso lo voy aprendiendo sobre la marcha, pero como dije, se entrena. Bien, y es ahí donde entro yo. Me dedico a entrenar a las personas en todas estas cosas. Mi meta, mi objetivo, es que todo el mundo pueda lograr más, vivir mejor y alcanzar un estilo de vida que le satisfaga, alcanzar sus metas, sus objetivos y todo lo que esté buscando. Ahora bien, ¿qué pasa si una tarea es tan amplia que yo no puedo asumir luego las otras? Por ejemplo, responder mails y me puede llevar todo el día, porque es tanto el volumen de mails que tengo que al final termino haciendo solo eso y no hago más nada. Bueno, en ese caso, lo que te conviene hacer es temporizar esa tarea. Por ejemplo, bueno, voy a responder mails hasta las 10 de la mañana. Entonces le vas a dedicar a esa tarea un tiempo prudente, pero vas a permitir que tenga un fin. Una vez que llega el tiempo que me marqué, paso a la siguiente tarea. Van a quedar mails pendientes, en este ejemplo. Van a quedar cosas pendientes, sea lo que sea que tú tengas que hacer. Sea lo que tú te dediques. Puedes ser carpintero, mecánico, enfermera, ingeniero, lo que sea. En tu casa, las tareas cotidianas, lo que sea. Pero tenés en cuenta ese criterio. Bien, entonces si una tarea se come a todas las demás, también priorizo dentro de esa tarea. Y acá viene a servir mucho lo que es la técnica Pomodoro. Pomodoro significa tomate. Esta técnica es muy simple. Y también está en internet por todos lados, igual que la ley de Pareto. La técnica Pomodoro ya la empezás a usar cuando empezás a ejecutar cada una de tus tareas. Lo que haces es poner un temporizador cuando ya estás trabajando en un tiempo de 20 a 30 minutos. Si es la primera vez que lo haces o estás empezando con esto, te conviene 20 minutos. Luego lo extendes. Inicia el tiempo. Te enfocás en la tarea sin hacer más nada, sin redes, sin notificaciones, salvo que tu tarea sea eso. Pero te enfocás al máximo en esa tarea durante ese tiempo. Cuando el tiempo termina, sí o sí, descansás 5 minutos. Sí o sí. Y entonces acá uno puede decir, bueno, pero estoy siendo menos productivo porque estoy frenando cada 20 minutos. No, justamente ocurre lo contrario. Este tiempo de espacio, que es corto, te permite que cuando retomás mucho mejor. A lo largo del día, sos mucho más eficiente, más efectivo, producís más o desarrollás más o haces más y te cansás menos. Cuando lográs hacer 4 pomodoros, es decir, que hiciste esto 4 veces, ahí te tomás un descanso más largo, 15 a 30 minutos. El descanso debe ser un descanso pleno, en el sentido de que no vas a estar con el celular scrolleando, no vas a estar leyendo otras cosas o tratando de adelantar en otra tarea. Es un descanso de despejarse de verdad, de no hacer nada durante esos 5 minutos en los pomodoros cortos y luego en el descanso largo lo mismo. Si no, no tiene sentido. Ahora bien, sé perfectamente que hay tareas en donde eso no es posible. Un chofer, y bueno, no va a poder hacer eso de esa manera. Sin embargo, lo que puede hacer es tratar de aplicar o adaptar esto a sus circunstancias. Bien, de pronto al final de un viaje, poder tomarse esos impases o ese descanso. También sé que hay lugares de trabajo en donde te querés enfocar, pusiste los 20 minutos, la media hora o el tiempo que sea para aplicar este método, pero todo el tiempo hay gente que está viniendo a pedirte cosas, llamadas que tenés que atender, reuniones improvisadas, entrevistas que tenés que hacer o atender a alguien o porque es atención al público o cosas así que no te permiten realmente enfocarte, que no te permiten aplicar esto y estás en un estrés constante tratando de volver a enfocarte, atender otra cosa, te reenfocas y atendes otra cosa. Entonces no te dejan avanzar y resulta lo contrario de lo que queremos lograr, que hagas más en menos tiempo y con menos estrés. Bueno, en ese caso hay que analizar cómo pones esos límites, hasta dónde es posible y cómo lo podés organizar. Pero ya si lo ves, puedes tomar cartas en el asunto. De pronto hay que hablar con un jefe o hay que hablar con alguien que esté a cargo para organizar, para explicarle y poder también poner tus límites. Si no es posible,
por el tipo de trabajo que es, entonces dentro de ese marco, de ese contexto, vas a tratar de buscar la mejor estrategia. De nuevo, ahí es donde entra el entrenamiento, en donde entra la adaptación de una técnica al contexto particular de una persona. Eso es lo que yo hago. A eso me dedico. Pero puedes empezar por tu cuenta buscando esa estrategia. Pero ya sentarte a priorizar, ya ver dónde está la fricción, ya ver dónde está el problema, te permite empezar a buscar soluciones a ese problema para cambiar el contexto, para poner límites donde cabe y así poder hacerlo. Esto lo podés combinar además con otra técnica muy simple. Fíjate que todo esto, aunque tenga el nombre ley de Pareto, ley 80-20, método Pomodoro, son cosas simples, las puede hacer cualquiera, no tenés que comprar nada. Bueno, esta técnica bien simple, que combina muy bien con esto, se llama matriz de Eisenhower y funciona de la siguiente manera. Te sirve tanto para evaluar tu optimización, para pulirla y mejorarla, como luego poder desglosar cada tarea en tareas más pequeñas y también evaluar de esta manera. Vas a hacer una grilla como la que te acabo de mostrar, en donde en una columna vas a poner lo urgente y en la otra lo no urgente. Y en una fila vas a tener lo importante y en la otra lo no importante. De esa forma tenés 4 cuadrantes en donde se combinan lo que es urgente e importante. Eso hay que hacerlo. De nuevo acá entra en juego lo que es el criterio. ¿Qué es urgente? ¿Qué es importante? Es un criterio bastante subjetivo a veces, otras veces bastante obvio. Pero evidentemente que hay personas que van a considerar que algo es urgente y otras que no, etc. Ahí ya depende del criterio, de tu pericia para poder evaluar eso. Pero esto te ayuda un montón. Si lo combinas con la ley de Pareto, entonces vas a tener muchas más posibilidades de acertar y de hacer las cosas de mejor manera. Volviendo a la grilla, tenés lo que es urgente y es importante, se hace. Lo que es no urgente pero importante, se planifica. Lo que es urgente pero no es importante, se delega. Quiere decir que en la medida de lo posible, que lo haga otra persona. Si no hay otra persona y todo recae en tus hombros, de pronto porque son las tareas del hogar y solo tú las haces o cosas por el estilo, bueno, entonces va a caer dentro de lo que es la planificación. Pero, si se puede, se delega. Muchas personas tienen problemas en delegar. En dejar que otros hagan, aunque no lo hagan de la mejor forma posible o no lo hagan como uno lo hace. Entonces terminan bloqueadas, terminan saturadas. Y finalmente lo que es no urgente y no es importante, se elimina. Esto te ayuda mucho a quitar cosas que parecen que te hacen avanzar, que parecen importantes, que te aportan algo y son basura. Entonces, elimina la basura. Del mismo modo que cuando priorizas siguiendo la ley de Pareto, lo que queda ya en el fondo tiende a ser también basura. Todo esto, además, se puede combinar con otra técnica que es una cola de prioridad, pero esa ya es más compleja. Esa ya entra dentro de los cursos y los entrenamientos, que te sirve para organizar las tareas cuando siempre surgen tareas prioritarias que hacen que otras tareas menos importantes queden siempre delegadas al último y nunca se ejecutan. Entonces, ¿cómo se organiza eso? Bueno, ahí ya se requiere otro mecanismo, pero es algo que hay que tener en cuenta. Del mismo modo que te di el ejemplo de atender correos electrónicos, te puede consumir todo el día y entonces lo que haces es acotar el tiempo de esa tarea. Bueno, hay varias formas de poder hacer que otras tareas que siempre quedan relegadas vayan escalando en prioridad hasta que se vuelvan prioritarias. Con esta combinación de estas dos técnicas vas a poder mejorar muchísimo el uso de tu tiempo, el uso de tu energía, el estrés y los resultados. Eso es lo más importante. Pero esto tiene un problema. Tiene una consecuencia negativa si se enfoca de forma incorrecta. Y es lo que se tiende a hacer. El primer punto es que esto nos puede llevar a querer trabajar demasiado. Fíjate que este video empieza con la carta de Ponos. Ponos era el dios griego del trabajo. En la carta puedes ver que se nos indica enfocar, planificar, multiplicar. Pero contiene una trampa que es importante evitar.
Y es que nos puede llevar a lo que se conoce como positividad violenta o violencia de positividad y al burnout crónico. El burnout es lo que en español traducimos como quemado, es decir, estar saturados de trabajo y estrés constante, crónico. Algo crónico es algo que se sostiene en el tiempo. Eso es totalmente nocivo para la salud, para las relaciones, para la calidad de vida. Entonces, uno empieza aplicando estas técnicas diciéndose que va a hacer más en menos tiempo para poder tener más tiempo libre o descansar mejor, y terminamos haciendo lo contrario. Y esto se conoce como paradoja de Jevons, que es: soy más eficiente, produzco más, hago en 6 horas lo que antes me llevaba 8, entonces en vez de usar esas 2 horas en algo que me libere, trato de aprovecharlas más. Quiero hacer más, optimizo y genero el efecto contrario. En el caso del trabajo, hoy día se está viendo más, hay estudios que lo indican, eso es para otro video, pero lo que tendemos a hacer es que si logro priorizar, hago más en menos tiempo y con menos energía, entonces quiero usar el resto del tiempo en seguir haciendo, en producir más, en rendir más. ¿Para qué? Porque necesito más dinero, porque si no me evalúan mal, porque quiero complacer al jefe. ¿Para qué? ¿Por qué quiero hacer más? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué es esa ansiedad que no me deja frenar un minuto? Esto es algo en lo que caemos todos, porque la sociedad así hoy día nos influye. Esto lo habla mucho Byung-Chul Han en su libro The Burnout Society, que se traduce normalmente como la sociedad del cansancio, aunque desde mi punto de vista una mejor traducción es la sociedad de la sobreexigencia, porque la palabra burnout viene a expresar eso, el sobreexigir. Burnout no es cansancio, es ese agotamiento que ocurre cuando sentimos que todo el tiempo tenemos que estar rindiendo. La positividad tóxica, ¿qué es? La positividad violenta, ¿qué es? Tener que mostrarme siempre disponible, tener que mostrar que siempre puedo, que siempre estoy apto o apta, que me atrevo a todo. Entonces siempre me tengo que mostrar positivo. Y eso me va consumiendo por dentro. Y hoy día en la sociedad estamos todos muy inmersos en eso. No solo nos lo exigen a nosotros, sino que nosotros formamos parte de eso y luego también lo esperamos de los demás. Citando un poco, Han sostiene, en esencia, que hemos pasado de una sociedad disciplinaria basada en prohibiciones, coerción y negatividad, a una sociedad del rendimiento, donde el sujeto se cree libre, emprendedor y autoimpulsado, pero termina autoexplotándose. En ese marco, el exceso de positividad, rendimiento, conectividad, competitividad y multitarea produce estrés, depresión, agotamiento y una vida cada vez menos contemplativa. La Universidad de Stanford resume esa tesis como un desplazamiento hacia una violencia de la positividad y critica la era del rendimiento, el exceso de positividad, la multitarea y la presión continua por rendir. Por tanto, 3 herramientas que te estoy mostrando, ley de Pareto, método Pomodoro y matriz de Eisenhower, simples, fáciles, que pretenden mejorar tu estilo de vida, mejorar cómo trabajás, cómo haces, cómo lográs, pueden terminar creando todo lo contrario y potenciando estos efectos. Entonces se requiere también un centramiento mental, emocional. Eso se entrena. De nuevo, las cosas son simples, pero detrás siempre hay patrones de comportamiento, patrones conductuales, patrones cognitivos, que son los que nos hacen actuar de formas disfuncionales que terminan generándonos malestar, daño, problemas y cosas negativas. Eso se entrena. Hoy día estamos todo el tiempo siendo entrenados justamente para caer en la positividad violenta, para caer en la paradoja de Jevons, para caer en el burnout. Entonces, si te das cuenta que a pesar de poder utilizar estas herramientas,
estás cayendo en estos problemas, es importante asumirlo ya como un entrenamiento necesario, algo que hay que trabajar para empezar a cambiarlo, para que todo esto sea positivo y te lleve a un mejor camino. Que puedas hacer tu carrera profesional, que puedas mejorar tu día a día en tus tareas cotidianas de la casa, que puedas estudiar mejor, emprender o lo que sea que hagas. Pero desde una manera saludable. Eso no quiere decir que haya momentos o picos de trabajo. Es inevitable. Pero una cosa es que haya picos y otra cosa es que esto sea sistemático y repetitivo. Para evitar que esta sociedad de la sobreexigencia nos absorba, todos los días estoy enviando un correo electrónico con un tip, una técnica, un consejo, una reflexión, así como acabo de hacer acá, para que sigas mejorando, trabajando y teniendo en cuenta cosas de las que no nos damos cuenta, porque en el día a día es tanto lo que hacemos, es tanto el ajetreo, es tanto el cansancio mental, que hacemos todo en automático. Suscribiéndote a la lista no solo vas a tener esos correos diarios, sino que además vas a tener acceso a una masterclass en donde hablo de todo esto en mucha mayor profundidad, y también allí vas a tener acceso a los libros que son entrenamientos completos, en donde vas a tener una hoja de ruta planificada día por día con técnicas que te van a llevar a poder desarrollar capacidades para mejorar tus habilidades personales, cómo haces frente a la vida, cómo tomas decisiones y cómo utilizas todo esto para que te permita crecer sin morir en el intento. Utilizar herramientas poderosas de manera positiva, sin que se te vuelvan en contra y que te permitan avanzar y lograr resultados. Te voy a dejar el enlace a la lista de correos en la descripción de este video o en el primer comentario fijado. Depende de dónde lo estés viendo, pero allí lo vas a tener. Simplemente haces clic, pones tu nombre y tu correo y automáticamente vas a tener acceso a la masterclass y también te va a empezar a llegar cada día un correo como te acabo de comentar. Así que te espero, porque este es un camino que se empieza y ya no hay vuelta atrás. Y recordá siempre que esto puede no funcionar. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando lo dejas de usar. Te lo digo por experiencia.